Bien amigos, estamos iniciando nuestra sesión número 4. Comentarles que sí, efectivamente tuve un error en subir los videos. Lo voy a rectificar este fin de semana y el día lunes seguramente va a estar todo ya subsanado. ¿Ya? Por favor. Ahora, el temario para la clase de hoy, amigos. Primero vamos a recapitular qué hemos visto hasta el momento. Hemos hecho una introducción, una parte conceptual de lo que es la finanza corporativa. Hemos visto los estados financieros y el flujo efectivo desde el punto de vista conceptual. Hemos hecho análisis de estados financieros a través de un caso de estudio y hemos hecho el análisis con la inteligencia artificial. Hoy nos vamos a centrar, vamos a retomar un poco lo que es el análisis financiero, pero nos vamos a concentrar en el flujo de efectivo. Entonces, básicamente, el flujo de efectivo vamos a calcularlo ahora mismo por el método indirecto, pero antes de entrar en materia, tenemos que entender lo que es un flujo de efectivo. Básicamente, cuando tenemos nosotros un balance general, y tenemos, amigos, la cuenta caja, ¿no? Tenemos la cuenta caja, y tenemos un periodo uno y tenemos un periodo 2 y tenemos una caja de 100 y esa caja de 100 hacemos que aumente a 50. Vean que la caja pasó de 100 a 50. Entonces tenemos nosotros una variación de la caja, ¿de cuánto? De 20. Entonces, básicamente, ese es el flujo de caja, es decir, es la variación de la caja. En términos eh, más aplicativos, por ejemplo, el flujo de caja puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, en este caso estamos hablando de una gestión, ¿no? Dos gestiones. Si la caja aumenta, quiere decir que es generado efectivo, pero si la caja disminuye, quiere decir que es consumido efectivo. Así como las empresas generan y consumen efectivo, lo mismo las personas. Por ejemplo, usted planteese lo siguiente: si hoy estamos a 7 de la noche en Bolivia, 7:30, pregúntese, ¿hoy generó efectivo o hoy consumió efectivo? Si hoy generó efectivo, quiere decir que cerró el día con más dinero con el que comenzó el día. Pero si en el día de hoy usted consumió efectivo, que quiere decir que comenzó con 100 y probablemente terminó con no 120, terminó con 80, con 50. Entonces, las empresas generan efectivo o las empresas consumen efectivo. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cuáles son las fuentes que generan efectivo y cuáles son las fuentes que consumen efectivo. El, el flujo de efectivo por el método indirecto que vamos a ver nosotros, ya más adelante les voy a explicar qué significa el indirecto, pero ahora lo que quiero compartir con ustedes es la lógica de un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo tiene tres componentes importantes. Lo podemos categorizar en los siguientes. Tenemos primero el flujo de efectivo operativo, el flujo de efectivo operativo. Cuando nosotros hablamos del flujo de efectivo operativo, estamos hablando del efectivo que la empresa genera fruto de sus actividades normales. El flujo de efectivo operativo de una empresa está integrado por, fundamentalmente, el resultado operativo. El resultado operativo. Y recuerden ustedes que el resultado operativo, básicamente, si hablamos del resultado operativo, lo podemos plantear en una ecuación. El resultado operativo vendría a ser igual a ¿qué? Al precio de venta menos el costo variable unitario. Si usted eso lo multiplica por la cantidad vendida, esa es la utilidad bruta. Menos los costos fijos, básicamente ese es el resultado operativo, lo que genera el negocio. Y si una empresa quiere aumentar su resultado operativo, tiene que aumentar precio, bajar costo, vender más, reducir sus costos fijos, básicamente. Si
Si estuviéramos en un mundo perfecto, el flujo de efectivo operativo sería igual al resultado operativo. Pero el mundo no es perfecto, es decir, existen partidas que no son monetarias, que están dentro de los costos fijos, como por ejemplo la depreciación, la amortización de la inversión diferida. No todas las ventas son al crédito, perdón, no todas las ventas son al contado, existen ventas al crédito. Es decir, tenemos nosotros entonces las cuentas por cobrar, tenemos nosotros el inventario, tenemos nosotros las cuentas por pagar. Entonces, fíjense ustedes que el flujo efectivo operativo está asociado al resultado operativo, pero también está asociado a aquellas cuentas operativas. Y estas cuentas operativas se pueden encontrar en el activo corriente o se pueden encontrar en el pasivo corriente. Dentro del activo corriente que encontramos, fundamentalmente las cuentas por cobrar, fundamentalmente tenemos el inventario. Dentro del pasivo corriente, generalmente encontramos las cuentas por pagar o proveedores. Entonces, aquí lo central es pensar que el flujo operativo es el dinero que genera el negocio. Y se espera que una empresa, en situaciones normales, su flujo de efectivo sea mayor que cero. Ahora bien, una empresa que crece, una empresa que crece, generalmente requiere inversiones. Una empresa que crece requiere inversiones. Es ahí donde aparece el otro flujo, que es el flujo de efectivo de inversión. Tenemos nosotros el flujo de efectivo de inversión, donde el flujo de efectivo de inversión, el flujo de efectivo de inversión, muestra claramente las inversiones fundamentalmente en activo fijo que hace la empresa para sostener el crecimiento que previamente ha planificado. Lo normal es que el flujo de efectivo de inversiones sea negativo, porque como le mencioné antes, una empresa que crece es una empresa que requiere invertir. Por lo tanto, su flujo de inversiones es negativo. Si el flujo de efectivo de inversión fuera positivo, no sería una muy buena señal. ¿Por qué? Porque nos diría que la empresa está liquidando sus activos. ¿Y en qué situación, en qué situaciones una empresa liquida sus activos? Generalmente en situaciones muy adversas, como lo que ocurrió en el año 2020. Muchas empresas se achicaron y como se achicaron comenzaron a liquidar sus activos. Luego tenemos un tercer flujo. Ese tercer flujo es el flujo de financiamiento. Es el flujo de efectivo de financiamiento. Tenemos el flujo de efectivo de financiamiento. Donde, ¿qué muestra el flujo efectivo de financiamiento? Básicamente me va a mostrar, al igual que los anteriores flujos, entradas y salidas de efectivo, pero en este caso por actividad de financiamiento. Y cuando nosotros hablamos de financiamiento, tenemos que hacer referencia a lo que es un balance financiero. Es decir, recordemos nosotros lo que es un balance financiero. Un balance financiero divide el balance en dos partes. En la parte derecha, en la parte derecha se coloca todo lo que es deuda, todo lo que es deuda. Pero se coloca la deuda o pasivo, pero el pasivo con costo financiero. Es decir, acá colocamos todos los créditos bancarios, todos los créditos que me generen una tasa de interés van a ir aquí. Entonces aquí que va el pasivo financiero, el pasivo con costo financiero. Entonces todo lo que es deuda, amigos, va a ir en el flujo de efectivo de financiamiento. Todo lo que es deuda va a ir en el flujo de efectivo de financiamiento. Y una corrección. Financiamiento. Ahí. Bien. Ahora, también tenemos nosotros el patrimonio, donde fundamentalmente en este ítem tenemos dos componentes fundamentales, ¿no? En el patrimonio nosotros tenemos ya sea el capital, ya sea el capital, y este capital es el aporte de los socios y las empresas pueden aumentar o reducir su capital.
Y también aparece otro ítem que son los resultados acumulados. Recuerden ustedes que la empresa genera utilidad. Si la empresa genera utilidad, esa utilidad se puede ya sea o reinvertir en la misma empresa o la empresa puede decidir repartir dividendos. Entonces, ya sea las variaciones del capital y la reinversión de las utilidades forman parte del flujo de efectivo de financiamiento. Fundamentalmente, una empresa que crece, una empresa que crece es una empresa que aumenta su deuda, ¿no? Aumenta su deuda. Eso es normal. Ahora, una empresa que crece es una empresa que genera aporte de capital. Se puede ser que su capital crezca, o lo normal es que permanezca constante, porque el inversionista, el dueño, es reacio a hacer nuevos aportes. Generalmente su capital lo mantiene constante. Pero, ¿qué es lo que hace? El patrimonio va a crecer de una empresa, es normal que crezca, pero el patrimonio va a crecer ¿por qué? Porque la empresa no reparte toda la utilidad, es una parte que se reinvierte, es la parte que se reinvierte en la empresa hace que crezca el patrimonio. Entonces, en el flujo de financiamiento, generalmente, aquí puede ser positivo o puede ser negativo, depende de qué pese más, ¿no? Como le mencionaba antes, ¿no? Puede ser que depende por ahí la empresa no ha contraído deuda, se puede decir, si la empresa no ha contraído deuda y está pagando la deuda antigua, puede ser que sea negativo, pero si la empresa está contrayendo nueva deuda, su flujo de financiamiento va a ser positivo. O sea, aquí los signos hay que analizarlos, ¿no? Pero aquí lo central es que quiero que entendamos que cuando hablamos de flujo de financiamiento, ¿qué tenemos que colocar? Todo lo que sea deuda con costo y todo lo que se forma parte del patrimonio. Pero se llama flujo de financiamiento, hace referencia al financiamiento. Y en este ítem de aquí, que colocamos el resultado operativo, fundamentalmente partimos de ahí, y todas las cuentas operativas, es decir, fundamentalmente cuentas que sean operativas que tengan el activo corriente o que tengan el pasivo corriente. Y en el flujo de inversiones, todo el activo no corriente. Amigos, ¿hasta ahí se entendió la explicación? Gracias, Irene. Muy bien. Gracias, Irene. Muy bien, continúo. Ahora, continuando con la explicación, voy a borrar esto. Y lo que quiero hacer ahora mismo es la demostración o un intento de demostración fundamentalmente de cómo nosotros podemos encontrar el flujo de efectivo de una empresa. Vamos a hacer la deducción de la fórmula. Vamos a hacer la deducción de la fórmula y, y esto cómo lo hacemos. Esto cómo lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, vamos al éxito. Miren, aquí tenemos la ecuación del balance, que es activo. El activo es igual al pasivo más el capital. Es una empresa que está constituyendo. Voy a ocultar mi imagen y voy a checar esto para que no se vea. Ahí, ahí, para que no me ocupe espacio. Bien, ahí. Entonces, entonces tenemos ahí la ecuación contable donde es el activo es igual al pasivo más el capital. Si nosotros extendemos esta ecuación y decimos, ok, el activo también lo puedo escribir como activo corriente más activo no corriente. Y el pasivo lo puedo escribir como pasivo corriente más pasivo no corriente. Si una empresa está en marcha, entonces aparece el capital más el resultado acumulado. Es decir, ya estamos asumiendo aquí que la empresa está en marcha. Entonces, ¿qué pasa? De este que era un capital, ahora, ¿esto qué es? Esto es un patrimonio. Amigos, ¿hasta aquí me entienden?
¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor, todo se entiende hasta el momento. Genial, listo, gracias. Ahora, si continúo con la explicación, ¿qué va a pasar? El activo corriente lo puedo desdoblar en caja más, más activo corriente a este disco, que básicamente, ¿qué es lo que significa esto? Recuerden ustedes que en el activo corriente tenemos fundamentalmente la caja, tenemos las cuentas por cobrar y tenemos el inventario. ¿Qué es lo que haciendo? Estoy sacando la caja afuera. O sea, la caja va a estar fuera. ¿Dónde qué me va a quedar? Solo me va a quedar estos dos componentes, que este lo voy a llamar activo corriente a este disco. ¿Estamos aquí, amigos? Pero todo esto aquí es el activo corriente. ¿Se entiende, amigos? Sí, profesor, todo bien hasta el momento. Perfecto. Ahora, continuando, el activo no corriente lo puedo escribir como activo fijo bruto menos la depreciación acumulada. Recuerden ustedes que el activo no corriente fundamentalmente está integrado por el activo fijo bruto, pero al activo fijo bruto le resto la depreciación acumulada y eso me va a quedar el activo fijo neto, que es el que aparece en el balance, ¿no, amigos? ¿Correcto? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Gracias, Richard. Continuando con la explicación que tenemos. Por otro lado, tenemos el pasivo corriente y el pasivo corriente lo puedo dividir en dos: pasivo corriente operativo y pasivo corriente financiero. Recuerden ustedes que dentro del pasivo corriente tenemos cuentas que son operativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cuentas por pagar, tenemos los sueldos y salarios por pagar, ¿no? Tenemos los impuestos por pagar, ¿correcto, amigos? Pero también tenemos préstamos bancarios, ¿sí? Tenemos los préstamos bancarios. A esto aquí le he llamado pasivo corriente operativo y esto, lo financiero, le he llamado pasivo corriente financiero, o sea, deuda que genera interés. ¿Se entiende, amigos, la división? Gracias, Enrique. Continúo. Gracias, Irene. Gracias, Marco. Muy bien. Ahora borro la pizarra y continúo con la explicación. Entonces, tengo el capital. Ahora, al pasivo no corriente le he llamado pasivo no corriente financiero. Fundamentalmente, en el pasivo no corriente aparece todas las deudas que genera interés, más el capital, más el resultado acumulado. Hasta ahí no he hecho grandes cambios. Ahora, continuando con la explicación, voy a despejar caja. Si despejo caja, ¿qué es lo que va a pasar? Vea, resultado acumulado, simplemente lo estoy ordenando. Esto no cambia de signo. Fíjese que el resultado acumulado es positivo, sigue siendo positivo. La depreciación estaba acá restando, ¿no? Va a pasar a sumar a otro lado. ¿Qué más? Menos el activo corriente. El activo corriente estaba sumando aquí. Acá pasa a restar. Más el pasivo corriente operativo. Lo estoy copiando nomás. Menos el activo fijo bruto estaba sumando. Acá pasa a restar. Más el pasivo corriente financiero. Y lo tenemos. Más el pasivo no corriente financiero. Más el capital. Y luego, lo que he hecho es simplemente copiarlo abajo.
Amigos, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Profesor, no puede quitar la barra horizontal de al lado, vertical, perdón. Allá, ahora sí, ya la quité. ¿Se ve mejor? Sí, profesor. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, ahora miren ahora lo que voy a hacer. Le voy a agregar variación a todo, ¿sí? Vea que ese triangulito significa variación. Variación significa una diferencia entre dos cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice la variación de caja es la diferencia del periodo uno menos el periodo 2. Ahora, le estoy aplicando variación a todo. Si le aplico variación a todo, veamos qué pasa. Vean, la variación de la caja, queridos amigos, de ahora en adelante le vamos a llamar flujo de caja. La variación de la caja, ahora que se llama flujo de caja. Igual, la variación del resultado acumulado le vamos a llamar utilidad neta. ¿Qué estamos asumiendo aquí, amigos? Eh, la variación del resultado acumulado va a ser igual a la utilidad neta siempre y cuando la empresa reinvierta toda la utilidad. Es decir, acá estamos haciendo un supuesto. El supuesto es de que la empresa reinvierte toda la utilidad. Cuando la empresa reinvierte toda la utilidad, amigos, la variación de la acumulada es igual a la utilidad neta. Primer elemento. Más la variación de la depreciación acumulada se llama depreciación. Recuerden ustedes que la depreciación acumulada en una empresa en el tiempo va aumentando. ¿Pero por qué aumenta? Por la depreciación. Por la depreciación. Entonces, si usted hace la variación del resultado acumulado, perdón, de la depreciación acumulada, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar la depreciación del periodo. Ahora bien, continuando amigos, miren, miren lo que voy a hacer. Acá estoy haciendo algo matemático. En este paréntesis, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto de aquí, estoy aplicando la factorización del signo. He colocado un menos adelante y este menos adelante va a hacer que este de aquí se vuelva positivo. Es delta del activo corriente a este disco. Y este de aquí que es más, se va a ver menos. Menos el delta del, del pasivo corriente operativo. ¿Se entiende, amigo, la operación matemática? Perfecto. Gracias. Aquí tengo la respuesta de Irene. Muy bien. Perfecto. Gracias, Enrique. Perfecto. Ahora, vamos colocando el nombre, ¿no? A esto se le llama, amigos, necesidades operativas de fondo. ¿Sí? Necesidades operativas de fondo. Entonces, y a todo esto se llama flujo de efectivo operativo. Entonces, el flujo de efectivo operativo, ¿de qué depende? Del resultado de la gestión y de la gestión de las necesidades operativas de fondo. Entonces, claramente que si la empresa tiene una mayor utilidad, una pregunta relevante, ¿no? ¿La necesidad operativa de fondo es lo mismo que capital de trabajo? No, no, no. Son diferentes. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, el capital de trabajo neto mete todo, mete la caja, las cuentas por cuarto, todo el activo corriente y todo el pasivo corriente. Sin embargo, la necesidad operativa de fondo
muestra, ¿qué coloca? El activo corriente, pero operativo. Operativo menos el pasivo corriente operativo. Es decir, todo el activo corriente, todo el activo corriente que es parte de las operaciones de la empresa. Me explico. Algunas empresas en el activo corriente, por ejemplo, tienen inversiones temporarias. Las inversiones temporarias no son operativas, son actividades de inversión a corto plazo. Si trabajáramos con el capital de trabajo incluye todo el activo corriente, es decir, no importa, es todo. Y el pasivo corriente no le importa si es operativo o no es operativo. En cambio, la necesidad operativa es un concepto más financiero, donde tomamos en cuenta tanto el activo corriente como el pasivo corriente, pero operativo. Eh, ¿Se entendió, amigos, la diferencia? Excelente. Gracias, Enrique. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos precisado el concepto, ¿sí? Ahora continuamos con la demostración. Sí, hasta aquí. Entonces, si una empresa quisiera más flujo, pues claramente debería tener un mejor resultado, pero si bien el resultado hace que aumente su flujo, el incremento de las necesidades operativas hace que baje. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio entre las cosas, entre los flujos. Esto de aquí, amigos, hace que el flujo aumente. Y esto de aquí hace que baje. Entonces, lo que tendríamos que ver es qué tiene más peso, si este señor o este señor. Algunas veces, no quiero decir en la mayoría de los casos, pero lo que sí les puedo decir que cuando las necesidades operativas de fondo son muy pesadas en una empresa, generalmente este señor es el que tiene más peso. ¿Y a qué me refiero esto? Que si las ventas de una empresa aumentan, si la venta de una empresa aumenta, tendríamos que ver qué aumenta más. Muchas veces el resultado crece poquito y esto de aquí crece mucho. En consecuencia, mi flujo de caja cae. Voy a explicar nuevamente esta parte porque es fundamental, esta parte, porque esto nos va a servir bastante en las proyecciones y cuando hagamos unas demostraciones más adelante. Entonces, nosotros decimos que si aumentan las ventas, entonces el flujo de caja también lo hace. Ceteris paribus. Esta respuesta suena tentadora, pero no es así nomás. Por ejemplo, si las ventas aumentan, este señor aquí aumenta, claro que sí. Pero ¿qué pasaría si aumenta este señor más que las ventas? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto incrementa, mejor dicho, más que el resultado. Entonces, fíjense ustedes, si la empresa es un desastre en la gestión de las cuentas por cobrar, del inventario, es un desastre negociando con los proveedores, es probable que un incremento de las ventas genere, en lugar de que suba el flujo, que baje el flujo. Pero si la empresa es eficiente y tiene un capital de trabajo, o mejor dicho, tiene una necesidad operativa de fondos liviana, puede ser que un incremento en ventas, ¿sí?, haga que este señor se incremente bastante y este señor lo haga un poco nomás. En ese caso, el flujo aumenta, amigos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuándo se da esta relación? ¿Cuándo sabemos que esto sí o sí se cumple? Cuando esto no exista. ¿Y cuándo esto no va a existir? No va a existir cuando la empresa no tenga cuenta por cobrar, ¿sí? Cuando la empresa no tenga cuenta por cobrar, cuando la empresa no tenga inventario, cuando la empresa pague al contado
al proveedor. ¿Se entiende, amigos? En ese caso, se va a cumplir esta linealidad. Pero siempre y cuando la empresa tenga capital de trabajo, tendría que hacer un análisis y nosotros lo vamos a hacer. Tenga por seguro que nosotros lo vamos a hacer. Correcto, Richard. Correcto. Ahora, amigos, hasta aquí, ¿estamos bien? Perfecto. Muy bien, genial. Continuamos entonces. Perfecto. Muy bien. Entonces, una consulta que les hago a todos, amigos. Cuando, ustedes pueden ver la pantallita negra que estoy moviendo. Ah, ya. Perfecto. Es que le digo porque el Zoom ha creado esta nueva versión, así que estoy dañando. Muy bien. Porque le di a actualizar. Pero a todos nos adecua. Sigamos. Bien, sigamos con la dirección, amigos. Menos la variación del activo fijo bruto. La variación del activo fijo bruto, amigos, es parte del flujo de inversiones. O sea, cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de fundamentalmente el activo fijo bruto, amigos. Y acá algo interesante, ven el signo que hay adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumento mis inversiones en activo fijo bruto, baja mi flujo, ¿sí? Si aumenta las cuentas por cobrar, baja mi flujo. Menos, aquí, menos por menos más. Si aumenta el pasivo, aumenta mi flujo. El tema de los signos es importante. El tema de los signos es importante. Vean que delante del pasivo corriente va el más, delante del activo corriente va el menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si incrementa el activo corriente, flujo cae. Delante del pasivo corriente operativo está el más. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el pasivo corriente, el flujo aumenta. Los signos son terriblemente importantes en esta ecuación. Ahora, luego tenemos la variación del pasivo corriente financiero más la variación del pasivo no corriente financiero más la variación del capital. Esto, amigos, esto aquí, forma parte del flujo de financiamiento. Flujo de financiamiento, flujo de inversión y flujo operativo. ¿Sí? Ahí tenemos los tres flujos. Flujo de operativo, flujo de inversión y flujo de financiamiento. Amigos, ¿se entiende? Vean los signos. Gracias. Gracias, Irene. Gracias, Cecilia. Vean los signos. Acá los signos son bien importantes. ¿Por qué? Pues claramente nosotros nos damos cuenta de que si ustedes se dan cuenta, amigos, las cuentas que son del lado del financiamiento, es decir, si nosotros volvemos a hacer el balance financiero, nuevamente, todas las cuentas, amigos, todas las cuentas que están en este lado, todas las cuentas que están en este lado, su variación es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un incremento de este lado, o sea, una variación de este lado, un incremento, no va a generar una entrada de efectivo. Sin embargo, si nosotros vemos este lado aquí, un incremento de las inversiones, un incremento de las inversiones, no va a generar una salida de efectivo. Entonces,
Un incremento de mis inversiones genera salida. Un incremento en mi financiamiento genera entrada de efectivo. Amigos, ¿se entiende hasta aquí? Excelente. Gracias, Irene, muy bien. Gracias, Cecilia. Perfecto. Entonces, como ya esto está claro, vamos a hacer la aplicación. Vamos a hacer la aplicación y para eso tenemos preparado un caso de estudio donde nosotros vamos a aplicar esta ecuación a ese caso de estudio. Muy bien. El caso es Vidal e hijos, ¿sí? Vidal e hijos. ¿Está en el grupo, amigos? ¿Está en el grupo? ¿Lo pueden, lo visualizaron? ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo pasé al grupo? Perfecto. Genial. Es un PDF. Es un PDF. También lo voy a pasar por el chat de Zoom ahorita mismo. Lo voy a subir por el chat de... Sí, ahorita le voy a subir. Deme un segundo. Eh, ¿Ya? Ahora mismo lo estoy enviando por el chat, ¿ya? Para que lo tengan. Si alguien lo podría compartir por el chat, es genial. Pero ahora mismo lo voy a compartir. Deme denme un segundo, por favor. Denme un segundo.
Perfecto. Ahora sí. Ahora se lo voy a compartir. Y, y juntos le vamos a dar una leída a la versión rayo. ¿Lo pueden ver, amigos? Bien. Ok. Dale, demos una leída a todos. Ahí dice que al principios. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? ¿O alguien nos puede ayudar? Bien, leámoslo entonces los juntos. ¿Listo? A principio de enero de 1991, sentado frente al escritorio de su oficina, Javier Vidal, director general y fundador de Vidal e Hijos, analizaba y discutía con su hijo mayor los resultados económicos obtenidos el año anterior, y las perspectivas de la empresa para el año que comenzaba. Fíjate, Víctor, fue una buena elección entrar a este negocio. Hemos tenido un crecimiento continuado en las ventas durante los últimos años, manteniendo un margen sobre la venta y rendimiento sobre la inversión, es decir, marginando y siendo rentable. Las perspectivas para este año son mejores. Preveemos que las ventas crecerán un 32%, aumentaremos nuestros beneficios, con lo que podemos repartir dividendos. Después de todo, buena parte de la rentabilidad de la empresa debe quedarse en casa. ¿No te parece? Ni está contento porque va a crecer bastante y espera recibir dividendos. Víctor, director financiero de la empresa, compartía el entusiasmo de su padre. Sin embargo, estaba un poco preocupado por las necesidades de financiamiento para mantener el crecimiento de la empresa. ¿Recuerdan lo que hablábamos? El crecimiento demanda recursos. Esta preocupación era compartida por Francisco Vila, jefe de cuentas de Chase, Manhattan Bank, de un banco, ¿no? Del banco, con el que tenía relaciones desde el inicio de las operaciones desde el año 1981. Precisamente Víctor había acordado reunirse la próxima semana con Francisco para discutir una nueva ampliación de la póliza de crédito de la empresa que mantenía con el banco, hasta un límite de 700.000 pesetas. El límite actual era 500 millones, o sea, va a ser una ampliación de 200 millones de pesetas para poder hacer frente a la expansión deseada durante los próximos años. Víctor, que había sido compañero de colegio de Francisco, deseaba saber si existía alguna contradicción entre crecimiento, rentabilidad y liquidez de la empresa. Miren qué interesante, ¿no? Porque, amigos, es tentador decir, ¿no? O sea, miren, si incremento en ventas, debería mejorar mi liquidez, es decir, mejorar mi flujo, ¿sí? Y también debería mejorar mi rentabilidad, digamos, mi ROE. Y aquí la pregunta que se hace él es terriblemente relevante, porque dice, mire, ¿existía alguna contradicción entre crecimiento, rentabilidad y liquidez de la empresa? Era una pregunta relevante que él se hacía. Se preguntaba cuál de estos conceptos era más importante y si su padre estaba o no en lo cierto al creer que el beneficio era el mejor indicador de salud de la empresa. Su padre se iba por la utilidad, netamente, ¿no? Estas y otras preguntas rondaban en la cabeza de Víctor mientras
preparaba su presupuesto de caja para el año 1991. Como base de la discusión de la ampliación, como base de la ampliación de la póliza de crédito convocada para la semana próxima, era la primera vez que Víctor se cuestionaba cómo valorar su empresa. O sea, no sabía cómo estaba, ¿no? O sea, no se refiere a valorar en términos de encontrar su valor, sino en ver cómo se encuentra la empresa. Antecedentes. Vidal e Hijos era una empresa familiar que se dedicaba a la distribución de telas al por mayor en Cataluña. La tradición textil, hilados, confecciones, teñido, había sido desde hacía mucho tiempo el motor industrial de la región. La familia de Vidal llevaba más de 90 años en el negocio, no habiéndose dedicado a la distribución hasta el año 1980. En 1980, Javier Vidal decidió transformar totalmente el negocio original de su padre, Javier. Hombre resuelto e independiente, no comulgaba con las ideas demasiado conservadoras de su padre, que no había querido nunca entrar en el campo de la distribución, en el que Javier veía inmensas oportunidades de negocio. Llegó a convencer a su padre, vendieron la fábrica y se dedicaron únicamente a la distribución. Ahora acá me da el contexto del sector textil. El sector textil era un sector maduro. La demanda era muy sencilla de precio. Mira, qué interesante esto, ¿no? Si es maduro, quiere decir que las tasas de crecimiento son lentas. En un sector maduro no crece mucho. Y si es sensible al precio, quiere decir que existen muchos sustitutos. O sea, su elasticidad de la demanda, en términos absolutos, es mayor que uno. Muy bien, continuamos con el contexto. Y con bajo riesgo de innovación tecnológica. Estaba principalmente integrado por empresas familiares que se especializaban en algún tipo de producto, hilado, tejidos, siendo en su mayoría demasiado conservadoras como para integrarse en algún sentido. Es decir, no habría la amenaza de integrarse hacia atrás ni hacia adelante. Había 4 estrategias competitivas básicas en este sector. Volumen, especializarse, o sea, volumen, ¿qué quiere decir? Liderazgo en costo, especialización en enfoque de nicho, productividad y la fragmentación, que quiere decir competitividad a través de valor añadido. Muy bien. Esto es un contexto más. La industria textil catalana había optado por esta última. Es decir, estamos en un sector donde existe una competitividad a través del valor añadido, es decir, dar más, agregar valor al producto. Las perspectivas a corto y mediano plazo eran prometedoras. La apertura del mercado europeo permitía una mayor expansión, aunque implicaba mayor competencia. Muy bien. El sector de la industria de telas. La distribución de tejido estaba dominada por los fabricantes, que eran quienes escogían a sus distribuidores. Bien interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Que había bastante poder de negociación del proveedor. El fabricante tenía poder para negociar. Definía a sus distribuidores. Este mismo, este mismo poder les permitía no solo sugerir, sino también establecer los precios de venta, determinando así el margen de distribuidor. Ok, mira acá lo interesante. Lo interesante, recuerden ustedes que el margen de contribución de una empresa es el precio de venta menos el costo variable unitario. En esta industria, el distribuidor me definía mi margen. O sea, yo no podía trabajar con bajar precio, ¿no? Bajar precio porque básicamente, al ser una industria madura, el precio es homogéneo, o sea, todos tienen un precio parecido, por una parte. Y en mi costo de compra, él me decía cuál era mi precio de compra. Correcto, no, yo no podía negociar con él, como empresa. Entonces, es por eso que me dice que mi margen
de contribución lo define el proveedor. El negocio de los distribuidores tenía sus propias características. Los clientes eran los 7 grandes mayoristas de la región, el mayor de los cuales representaba cerca del 30% de la venta total del negocio. Normalmente se concedía descuento por volumen y el cobro era a 45 días. Este dato es interesante, ¿no? Es decir, el periodo promedio de cobro, amigos, ¿cuánto era aquí? 45, ¿no? Los proveedores conseguían un plazo a 30 días. Es decir, el periodo promedio de pago es de 30 días. Muy bien. El proveedor líder, ya, el proveedor líder del sector distribuidor era Industria Vidal, empresa original de la familia que representaba el 40% de las compras del sector. ¿Sí? El resto de los proveedores estaba constituido por una decena de empresas más pequeñas. Perfecto. El proveedor líder nos decía que éramos nosotros, éramos los proveedores líderes. Perfecto. Amigos, hasta aquí estamos bien con el caso, se están aburriendo. Gracias. Es decir, muy bien. Los proveedores conseguían un plazo a 30 días, esto lo leímos. A pesar de que los fabricantes marcaban la política de precio del sector, 30% por encima del precio de compra, Vidal e Hijos se las ingenió para obtener mayores márgenes. Sobre todo, sobre todo, gracias a las buenas condiciones logradas con el principal proveedor y una adecuada gestión y control de gastos operativos y de personal. Todo ello propiciaba un constante aumento de las ventas que se muestra en anexo. Y aquí tenemos la reunión con el banco. Francisco Vila revisaba el expediente de Vidal e Hijos, sentado frente al escritorio de Víctor, quien acababa de despachar con su padre. Mientras esperaba, Francisco pensaba, Vidal e Hijos es una empresa próspera, tiene un buen crecimiento en las ventas y las perspectivas para en los próximos años son buenas. El sector está en auge, con precios crecientes y la economía tras 2 años ligeramente recesivos empieza nuevamente a dar visos de entrar a un proceso de expansión, lo que haría bajar los tipos de interés a corto plazo. Además, Vidal e Hijos está negociando la representación de 3 firmas extranjeras y estudiando la posibilidad de desembarcar en Francia e Italia. Sin embargo, hay unas cosas que Víctor debe saber. Francisco Vila comenzó la reunión diciendo, Víctor, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. La relación de tu empresa con nuestro banco ha sido siempre muy buena. Además, tengo interés especial en este asunto, debido a nuestra amistad. Por ello, en principio no tendría ningún inconveniente para una ampliación de tu línea de crédito a 700 millones. Sin embargo, hay algunos temas con los que tenemos que ponernos de acuerdo. Francisco continuó diciendo, he analizado los estados financieros que me enviaste la semana pasada. Tu empresa ha optado por una estrategia de crecimiento más que de rentabilidad. El crecimiento permanente de las ventas, así lo demuestra el anexo 1, es una buena estrategia para una empresa que no quiere perder mercado. Sin embargo, ello tiene su costo, le dijo. Víctor replicó, esto es precisamente lo que más me inquieta. Hasta ahora, salvo por la
presente necesidad de recurrir al banco para la ampliación de la póliza, no había percibido ningún desequilibrio financiero. O sea, cuando uno crece y hay dinero, no ve, digamos, las necesidades, pero ahora sí, cuando realmente ve que el crecimiento va a requerir más recursos de lo habitual, entonces ahí recién acudimos al banco. Quizás el mensaje más importante, señaló Francisco, sea recalcar la importancia del flujo de caja, el cual durante los últimos años ha sido negativo para la empresa. Mira, interesante. Lo que el accionista realmente puede llevarse a casa es precisamente lo que tiene después de restar el beneficio. Veamos esta parte. Lo que el accionista realmente puede llevarse a casa es precisamente lo que obtiene después de restar el beneficio de las inversiones requeridas, el incremento de la necesidad operativa de fondos, etcétera. Es decir, está hablando del flujo de caja libre. ¿Sí? En resumidas cuentas, el dinero constante y sonante, tal cual. Además, a su vez, bien, por otro, o sea, por ello, el banco ha creído conveniente condicionar la ampliación de la póliza de crédito cumpliendo las siguientes restricciones. Es decir, no pagar dividendos, estricto control de gasto, fondo de maniobra positivo, endeudamiento menor al 70%, o sea, nivel de deuda menor al 70%. Entonces, esas eran las condicionantes que se le había dado. Y terminamos de leer para entender el caso, amigos. Un poquito de paciencia. Víctor comprendía mejor las posibilidades financieras de su empresa. Venía de despachar con su padre, quien le comentó que existía bastantes posibilidades de que D'Amico Distribuidores, su principal cliente, pusiera términos a sus relaciones comerciales con ellos. Caramba, ahí hay un peligro ahí, ¿no? Tenemos potencial pérdida de un cliente. Todo parecía un círculo vicioso. La empresa había incumplido sus últimas entregas por rotura de stock, ¿ya? Es decir, nuestro inventario no abastece nuestro crecimiento, ¿no? Debido a que Industrial Vidal no quiso enviarle más tejido hasta que le abonara una factura pendiente de hacía más de 30 días. Solo faltaba eso. Después de todo, Francisco le había explicado que estaba seguro de que las condiciones del banco serían aún más duras. Es decir, si esto pasara, las cosas se complicaran. Francisco lo escuchó con atención y dijo, sería conveniente que llegaras a un buen acuerdo con tu cliente. En todo caso, y de no ser así, las condiciones del banco para concederse la ampliación serían las mismas. Eso sí, supongo que para llegar a cumplirlas, la empresa tendría que hacer una ampliación de capital. Es decir, que si, que si no retiene al cliente, va a tener que hacer una ampliación de capital. ¿Estás seguro? Replicó Víctor, sin responder. Francisco solicitó una reunión para el día siguiente, en donde se revisarían los estados financieros. En donde se revisarían los estados financieros para los próximos 2 años. Es decir, en este caso vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer una proyección a 2 años. Ahora mismo, en esta sesión, el foco es el diagnóstico. Víctor comenzó a preparar los estados financieros para la reunión del día siguiente
sin poder alejar de su mente la conversación que acababa de tener con Francisco. Por fin comprendía que el beneficio y la rentabilidad no es lo único relevante. También son importantes el flujo de caja y la relación existente entre necesidades operativas de fondo y las ventas. Sin embargo, no dejaba de inquietarse. Se preguntaba cómo decirle a su padre que este año sería imposible repartir dividendos y tal vez habría que ampliarle capital. Amigos, ¿se entendió el contexto del caso? Genial. Entonces, ahora mismo les voy a compartir el archivo de Excel del caso, que también ustedes lo tienen en el grupo. ¿Sí? Lo tienen. Bien, hijos. Ahora mismo lo estoy compartiendo. Y acá tenemos los estados financieros, amigos. Compartir. Bien. Ok. Para entrar de lleno a lo que es el análisis financiero, ¿sí? Vamos a hacer rápido el análisis financiero, ya, ya que lo vimos en la anterior sesión, y nos vamos a concentrar en el análisis de flujo efectivo. Amigos, le pido un break, ¿no? De unos 15 minutos y regresamos directamente al análisis. ¿Les parece? Perfecto. Entonces regresamos, amigos, en 15 minutos. Genial, gracias.